Los relatos sobre las extraordinarias habilidades de las antiguas deidades hindúes están extendidos por toda la India. Sin embargo, al sur del subcontinente indio se encuentra Sri Lanka, un país insular conocido por sus paisajes deslumbrantes, diversidad cultural y su riqueza en sitios reconocidos como patrimonios mundiales de la UNESCO. Entre sus joyas más notables está Sigiriya, frecuentemente llamada la octava maravilla del mundo. Este impresionante lugar alberga una antigua ciudad construida en la cima de un monolito de roca de 200 metros de altura que se eleva sobre la ciudad de Dambulla. Desde 1982, Sigiriya es reconocida como Patrimonio Mundial por la UNESCO y atrae diariamente a miles de visitantes. La cima de esta imponente roca, con su superficie sorprendentemente plana y ángulos precisos, ha llevado a muchos a especular si esta formación pudo haber sido modificada artificialmente. Según la arqueología moderna, el uso más antiguo documentado de la roca data del siglo V después de Cristo, cuando se transformó en la Fortaleza del León bajo el mando del rey Kashyapa. No obstante, hay quienes creen que la historia de Sigiriya es mucho más antigua y está vinculada a leyendas hindúes, como la del dios Ravana, un líder de los asuras, descritos como una raza de seres con orígenes celestiales. Según estas historias, Ravana habría gobernado Sri Lanka desde un palacio en Sigiriya, destruido tras su guerra con el dios Rama. Estos mitos se entrelazan con otros relatos, como el del Rama Setu, un antiguo puente que supuestamente conectaba la India con Sri Lanka y que muchos creen fue una construcción artificial de hace miles de años. Así surge la pregunta: ¿es posible que Sigiriya, al igual que el Rama Setu, haya sido utilizada por civilizaciones o seres avanzados mucho antes del período histórico convencional? Las evidencias arqueológicas muestran que el área alrededor de Sigiriya estuvo habitada desde el período mesolítico, hace aproximadamente 5000 años. Varias cuevas y refugios rocosos cercanos también fueron ocupados por monjes budistas en los siglos previos a la era común. En los últimos años, los arqueólogos han descubierto grabados en las paredes de cuevas cercanas que datan de al menos 5000 años. Estos grabados incluyen símbolos que algunos especialistas creen que constituyen un sistema rudimentario de escritura o un código simbólico utilizado por los primeros habitantes de la región. También hay evidencias de que estas cuevas pudieron haber sido usadas para rituales religiosos o incluso como observatorios rudimentarios, reforzando la idea de que Sigiriya siempre ha tenido un papel significativo en la vida espiritual y cultural de las poblaciones antiguas. A pesar de ello, la narrativa predominante señala que el uso más significativo del lugar ocurrió durante el reinado de Kashyapa, entre 473 y 495 después de Cristo. Este rey accedió al poder de manera controvertida tras asesinar a su padre y tomar el trono de su hermano legítimo. Al creer que su vida estaba en peligro, Kashyapa construyó una fortaleza en la cima de Sigiriya, confiando en la protección ofrecida por la posición elevada e inaccesible de la roca. Sin embargo, su reinado terminó con su derrota en batalla, y según la leyenda, Kashyapa se habría suicidado para evitar ser capturado. Después de su muerte, el lugar fue cedido a los monjes budistas, quienes lo utilizaron como monasterio hasta el siglo XIV. Posteriormente, Sigiriya fue abandonada en el siglo XV y permaneció deshabitada durante siglos. Aunque la historia oficial de Sigiriya es fascinante por sí misma, las leyendas que rodean su origen y propósito continúan alimentando teorías intrigantes. ¿Es posible que Sigiriya haya sido escenario de eventos relacionados con civilizaciones antiguas o seres celestiales?
El misterio que envuelve esta ciudad celestial aún inspira a exploradores y estudiosos a buscar respuestas. Sigiriya, el enigma de la ingeniería avanzada en una antigua ciudad. El descubrimiento occidental de Sigiriya se remonta al siglo XIX, cuando Jonathan Forbes, un mayor británico, encontró las ruinas durante un paseo a caballo. A partir de su observación inicial, las excavaciones arqueológicas posteriores comenzaron a revelar uno de los sitios más intrigantes del mundo antiguo. Los investigadores quedaron impresionados por los signos de habilidades ingeniosas que parecían estar muy adelantadas a su tiempo, lo que sugiere un conocimiento avanzado de ingeniería y planificación urbana. El diseño de la ciudad en Sigiriya es un ejemplo sorprendente de planificación detallada, combinando elementos simétricos y asimétricos. Los jardines de Sigiriya, reconocidos como algunos de los jardines paisajísticos más antiguos del mundo, poseen una belleza impresionante y una planificación sorprendente. El alineamiento geométrico perfecto de los jardines sugiere el uso de principios matemáticos avanzados, quizás desconocidos en aquella época. Estos jardines no eran solo decorativos, demuestran un conocimiento avanzado de irrigación y microclima. Algunas teorías sugieren que estos jardines pudieron haber sido creados para imitar el concepto de paraíso descrito en textos antiguos, un lugar donde humanos y dioses coexistían en armonía. ¿Podría Sigiriya ser un intento de recrear un Edén celestial perdido? Fue construido de tal forma que armoniza perfectamente con el entorno natural, revelando un conocimiento arquitectónico excepcional. Estructuras misteriosas, cuya finalidad aún es debatida, fueron inicialmente interpretadas como palacios, ciudadelas y jardines lujosos. Sin embargo, una parte de la construcción presenta características similares a las pirámides escalonadas de Mesoamérica. Esta semejanza con las pirámides escalonadas de Mesoamérica no puede ser ignorada. ¿Sería solo una coincidencia o habría una conexión entre las civilizaciones de Sigiriya y otras culturas antiguas? Curiosamente, las leyendas locales mencionan que Sri Lanka fue un punto de paso para viajeros de tierras lejanas. Excavaciones recientes han encontrado cuentas de vidrio y cerámica de origen persa y romano, lo que indica que Sigiriya pudo haber sido parte de una red comercial global. ¿Es posible que el conocimiento arquitectónico también viajara por estas rutas, destacando posibles influencias o coincidencias culturales? En el lado oeste del sitio, un sofisticado parque refuerza la idea de que los constructores dominaban técnicas de ingeniería avanzada. Un aspecto poco explorado de Sigiriya es la presencia de posibles patrones de geometría sagrada en su diseño. Elementos como el alineamiento de los jardines, las cuevas y el estanque en la cima de la roca siguen proporciones que recuerdan a la proporción áurea y otras figuras matemáticas encontradas en monumentos como las pirámides de Giza y Machu Picchu. ¿Podría esta conexión apuntar hacia un conocimiento universal compartido entre civilizaciones aparentemente desconectadas? Este detalle abre la puerta a reflexiones sobre cómo el espacio fue diseñado para reflejar una armonía cósmica. Este parque alberga un sistema hidráulico impresionante que incluye canales, lagos artificiales, represas y bombas de agua que garantizaban el abastecimiento de los jardines. Lo más notable es que partes de este sistema siguen funcionando hasta hoy, lo que demuestra la durabilidad y eficacia de la planificación antigua. Desafíos logísticos y misterios de los materiales. La construcción en la cima del monolito de roca, que se eleva a más de 200 metros, desafía explicaciones convencionales. Los edificios estaban hechos de ladrillos de barro, aproximadamente 3 millones en total. Sin embargo, no hay evidencia de escaleras ni senderos antiguos
que expliquen cómo se transportaron los materiales hasta la cima. Las escaleras metálicas que actualmente permiten el acceso al sitio se instalaron hace apenas un siglo, y aún con ellas, la subida puede tomar hasta 2 horas. Otro misterio involucra los bloques de mármol blanco encontrados en caminos y escalones del lugar. Este mármol, que no es originario de la región, fue transportado a Sigirilla en grandes cantidades. Cada bloque es extremadamente pesado y no hay claridad sobre cómo estos materiales fueron llevados hasta la cima sin senderos accesibles ni equipos modernos. La falta de explicaciones plausibles sobre el transporte de estos materiales plantea interrogantes sobre las capacidades de los constructores antiguos. Marcas misteriosas y evidencias de herramientas avanzadas. Sumando aún más al misterio, los arqueólogos han identificado marcas curiosas en la roca. Estudios recientes señalan que algunas de estas marcas sugieren cortes tan precisos que se asemejan al uso de herramientas modernas, como láseres o plasma. Estas marcas, presentes en áreas de difícil acceso, desafían la lógica de herramientas rudimentarias de la época. Se han realizado comparaciones con sitios como Sacsayhuamán, en Perú, donde se han registrado observaciones similares. ¿Podría esta coincidencia ser una evidencia de que tecnologías avanzadas, hoy perdidas, fueron utilizadas en Sigirilla? Surcos estrechos que recorren los costados del monolito de manera precisa parecen haber sido esculpidos con herramientas desconocidas. Estos surcos se encuentran incluso en áreas inaccesibles, donde habría sido imposible que humanos trabajaran sin apoyo. Cerca de la cima, también se hallaron agujeros circulares profundos, cuya creación con herramientas primitivas se considera altamente improbable. Estos intrigantes detalles han llevado a teorías que desafían explicaciones convencionales. ¿Cómo logró una civilización antigua, supuestamente limitada a herramientas rudimentarias, realizar logros tan impresionantes? Una teoría fascinante propone que los antiguos habitantes de Sigirilla usaban instrumentos que amplificaban la fuerza y la precisión, posiblemente basados en principios sonoros o vibracionales. Textos hindúes mencionan instrumentos como el Shabda Vahini, que convertían sonidos en energía tangible. ¿Podría Sigirilla ser una prueba de la existencia de estos dispositivos que permitieron la realización de obras que aún desafían nuestra ingeniería moderna? Con sus sofisticados sistemas hidráulicos, transporte inexplicable de materiales y marcas de herramientas enigmáticas, Sigirilla sigue fascinando a arqueólogos, ingenieros y entusiastas del misterio. Sigirilla, misterios tecnológicos y leyendas de una civilización perdida. Sigirilla, la majestuosa roca monolítica en Sri Lanka, continúa intrigando a investigadores y visitantes con sus características enigmáticas. Entre los muchos misterios del lugar están marcas extrañas, estructuras monumentales y una ingeniería que parece desafiar las capacidades humanas del periodo. Cerca de los surcos a lo largo de la roca hay perforaciones profundas que atraviesan el granito, como si hubieran sido hechas con herramientas avanzadas, quizá máquinas capaces de perforar o incluso derretir la roca. Sin embargo, lo más impresionante de Sigirilla no son sus ladrillos, bloques de mármol, ni perforaciones inusuales, sino un colosal tanque de agua esculpido directamente en el granito sólido. Este tanque, ubicado en el corazón del sitio, mide aproximadamente 27 metros de largo, 20 metros de ancho y 2 metros de profundidad, lo que requirió la remoción de más de 3.500 toneladas de granito. Dada la dureza extrema del granito, es difícil imaginar cómo trabajadores primitivos, equipados solo con martillos y cinceles, pudieron haber logrado tal hazaña. Curiosamente, no hay señales de marcas de cincel en el tanque,
sino patrones largos y curvados que se asemejan a vestigios encontrados en sitios megalíticos en Egipto y Perú. Tecnologías perdidas y frecuencias manipuladas. El tanque de agua esculpido en el granito no solo impresiona por su ingeniería, sino que también plantea preguntas sobre la sostenibilidad avanzada de los antiguos habitantes. Su profundidad y diseño permiten la recolección y conservación de agua durante todo el año, incluso en condiciones climáticas adversas. Es posible que esta tecnología fuera parte de un sistema más amplio de gestión de recursos naturales, algo que las civilizaciones modernas apenas han comenzado a explorar. Una teoría intrigante sugiere que los antiguos constructores poseían conocimiento sobre cómo manipular las frecuencias naturales de las rocas, suavizándolas temporalmente para facilitar la escultura y la remoción de material. Esta hipótesis podría explicar la ausencia de marcas de herramientas convencionales y el grado de precisión alcanzado en la excavación del tanque de granito. Además, el tanque presenta propiedades fascinantes de ingeniería. Nunca se seca, incluso en las estaciones más cálidas, y permanece funcional durante las monzones gracias a un sistema de drenaje oculto que impide el desbordamiento. Se cree que el agua se recolecta mediante un proceso de percolación, un mecanismo ingenioso para un sistema creado hace tantos siglos. ¿Podría Sigiriya haber sido un ejemplo temprano de cómo vivir en armonía con el medio ambiente? Quizá no era solo un lugar de habitar o defender, sino un centro de conexión espiritual y energética con el cosmos. La singularidad de Sigiriya, tanto en su ingeniería como en su diseño, sugiere que aún queda mucho por descubrir sobre las capacidades de las civilizaciones antiguas y los secretos que este lugar guarda. Una civilización prediluviana. Estas hazañas monumentales plantean una pregunta intrigante. ¿Podría Sigiriya ser un remanente de una civilización perdida, quizás incluso prediluviana? Algunos sugieren que el sitio pudo haber sido un refugio para sobrevivir a una gran inundación o desastre natural. Las leyendas locales refuerzan esta hipótesis, afirmando que la ciudad fue construida no solo por humanos, sino por seres que vinieron del cielo. Tecnología avanzada o antigravedad. La ausencia de escaleras antiguas que permitieran acceder a la cima de la roca es otro enigma. Incluso hoy, subir utilizando las escaleras metálicas modernas puede tomar hasta 2 horas. ¿Cómo, entonces, toneladas de granito y mármol fueron transportadas hasta la cima sin caminos claros? Algunas teorías especulan que los constructores podrían haber empleado tecnología antigravitacional o vehículos voladores, una idea que resuena con las leyendas locales. Textos antiguos y tradiciones de la región sugieren que Sigiriya fue creada como la morada de Kubera, el dios de la riqueza. Otras narrativas vinculan el lugar con el legendario Ravana, el rey divinidad de Sri Lanka. Según estas historias, Ravana no era un ser humano común, sino un descendiente de una línea celestial. La enorme piscina de granito sería su piscina personal y las partes más antiguas del lugar habrían sido construidas bajo su mando. Una conexión con los cielos. La idea de que Sigiriya fue concebida por seres celestiales no es única. Muchas tradiciones de la región narran historias de deidades que descendían a la tierra para moldear estructuras impresionantes. La ingeniería avanzada hallada en el sitio, combinada con las leyendas sobre su origen, plantea la posibilidad de que Sigiriya sea más que un simple sitio histórico. Algunas tradiciones orales locales mencionan Sigiriya como un portal celestial, un lugar donde los cielos se conectan con la tierra. Historias sobre seres que descendían en luces brillantes o desaparecían en columnas de fuego son recurrentes en la mitología de la región. Estas descripciones
intrigan a los estudiosos, especialmente porque existen paralelismos con otras leyendas globales de sitios considerados portales interdimensionales como Machu Picchu y el monte Kailash. ¿Podría Sigiriya haber sido un punto de encuentro entre humanos y seres de otra dimensión o mundo? Tal vez un portal que nos permita entender las capacidades de civilizaciones antiguas y su conexión con los cielos. Sigiriya y los misterios de los asuras. ¿Tecnología avanzada o mitología? Sigiriya, el icónico sitio arqueológico de Sri Lanka, continúa alimentando debates sobre su origen y propósito. Mientras los arqueólogos convencionales atribuyen su construcción al rey Kashyapa, las leyendas locales y los textos antiguos sugieren una historia mucho más enigmática, posiblemente relacionada con los asuras, una raza descrita en la mitología hindú como semidioses sobrehumanos que habitaron la tierra hace milenios. Estos relatos sugieren que los asuras poseían tecnologías avanzadas y eran capaces de realizar hazañas extraordinarias. ¿Podrían ellos haber sido los verdaderos constructores de Sigiriya, utilizando tecnología desconocida para mover materiales y moldear estructuras impresionantes? Entre las herramientas avanzadas mencionadas en textos sagrados se encuentran los vimanas, vehículos voladores utilizados por los dioses para viajar entre el cielo y la tierra. En el Mahabharata, una de las mayores epopeyas de la India, se mencionan ciudades aéreas pertenecientes a los asuras, lo que plantea la hipótesis de que Sigiriya pudo haber sido construida con la ayuda de estas aeronaves divinas. Ravana y los misterios reptilianos. Ravana, el legendario rey de Sri Lanka y figura central en las historias de Sigiriya, es frecuentemente descrito como un híbrido entre humano y una especie no terrestre. Uno de los aspectos más intrigantes de Sigiriya son los murales preservados en sus paredes, que representan figuras femeninas adornadas de manera majestuosa. Recientemente, análisis químicos revelaron que los pigmentos utilizados en estas pinturas tienen propiedades que desafían las técnicas modernas de preservación. Estos murales no solo retratan apsaras, sino que podrían simbolizar seres celestiales cuyas historias se entrelazan con las leyendas de Ravana. ¿Sería el secreto de estos pigmentos otra evidencia de un conocimiento técnico y artístico muy avanzado para su tiempo? Textos antiguos afirman que Ravana poseía habilidades extraordinarias, como cambiar de forma, camuflarse con el entorno e incluso volverse invisible. Algunas versiones de la mitología lo describen como un ser de piel verdosa, similar a los reptiles, reforzando su conexión con una supuesta línea reptiliana o híbrida. Un elemento curioso en Sigiriya son las enormes patas esculpidas en la entrada del sitio, conocidas como las garras del león. Sin embargo, mientras que los leones tienen 4 garras principales, estas esculturas presentan solo 3, lo que lleva a algunos a creer que podrían representar a una criatura reptiliana. Esta interpretación refuerza las leyendas locales que asocian las garras con Ravana y su posible apariencia no humana. ¿Tecnología o mitología? Entre los logros más impresionantes atribuidos a los supuestos constructores de Sigiriya están el transporte de más de 3 millones de ladrillos y toneladas de granito y mármol hasta la cima de una roca de más de 200 metros de altura, sin rastros de senderos o escaleras antiguas. La construcción de un tanque de agua esculpido directamente en granito sólido, con más de 3.500 toneladas de piedra removidas sin marcas de herramientas primitivas. Sistemas hidráulicos avanzados, capaces de mantener el tanque siempre lleno durante la estación seca y evitar desbordamientos en la estación lluviosa. Muchas de estas características desafían las explicaciones convencionales.
Algunos investigadores teorizan que los antiguos constructores podrían haber manipulado la estructura de las piedras usando frecuencias o tecnología de antigravedad, algo sugerido en las leyendas y descripciones de tecnologías divinas en los textos hindúes. Sigiriya, obra de los asuras. Si creemos en las leyendas, Ravana y los asuras poseían capacidades que superaban con creces las de la humanidad de su tiempo. Estos seres pudieron haber usado Sigiriya como un centro de poder o un refugio celestial, moldeando el lugar con herramientas y conocimientos muy avanzados para nuestra comprensión actual. La mención de los nagas, seres reptilianos conocidos en los textos antiguos, refuerza la idea de que Sigiriya podría estar asociada con una línea de dioses híbridos. Según tradiciones tamil y sinhala, los nagas eran considerados maestros de la tecnología y tras ser forzados a vivir bajo tierra, sus historias se transformaron en leyendas. Preguntas que permanecen. La verdadera historia de Sigiriya sigue envuelta en misterio. La ausencia de herramientas que coincidan con las marcas dejadas en las piedras, el transporte inexplicable de materiales y la precisión en la ingeniería apuntan a algo más allá de lo que la arqueología convencional puede explicar. ¿Fue Sigiriya realmente construida por humanos primitivos, como sugiere la visión académica? ¿O estamos ante evidencias de una civilización avanzada o de seres no humanos que interactuaron con la humanidad en el pasado distante? Las historias sobre los asuras, Ravana y sus habilidades sobrehumanas ofrecen una ventana fascinante para explorar estos enigmas. Si Sigiriya fue realmente el hogar de divinidades o híbridos celestiales, esto podría reescribir lo que sabemos sobre nuestro pasado y las interacciones entre humanos y seres sobrenaturales. ¿Y tú? ¿Qué crees? ¿Es Sigiriya un testimonio impresionante de la ingeniosidad de nuestros ancestros, construido con habilidades que desafían el tiempo? ¿O estamos frente a vestigios de una tecnología avanzada y una civilización perdida, envueltos en las fascinantes leyendas de los asuras y el enigmático Ravana? A medida que exploramos las piedras, los murales y los misterios de Sigiriya, nos enfrentamos a preguntas que desafían nuestra visión tradicional de la historia. Tal vez, en el silencio eterno de estas ruinas, se encuentren respuestas que solo serán reveladas cuando estemos listos para mirar más allá de lo que consideramos posible.